Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un placer seguir con estas charlas en las que pretendemos ser como una mano amiga para todos los papás, en los que pueden encontrar tips, información interesante, cosas chéveres que a uno como papá muchas veces no sabe como para dónde coger, no sabe a qué preguntarle. Entonces esa es la idea de Gymboree, traer expertos que nos ayuden. Hoy estamos con María Andrea Ruiz. María Andrea, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es, digamos, para nosotros un placer que nos estén apoyando y nos estén ayudando con este tema, que es un tema súper amplio, que cuando la primera vez que le dijimos a María Andrea, ella dijo, bueno, pero a ver, ¿cómo por dónde? Porque es que es un tema muy grande y estamos hablando del desarrollo social de los niños. María Andrea está aquí con nosotros para apoyarnos. María Andrea es psicóloga infantil, tiene una maestría en psicopedagogía, es experta en crianza, o sea que ese es el tema que nos interesa puntualmente a todos. Lleva muchos años trabajando puntualmente con temas de integración. Sí, inclusión, dificultades en el aprendizaje. Y dificultades de aprendizaje. Entonces, digamos que hoy, como les decía, la idea es desarrollar un poco este tema de la vida y ese mundo social de nuestros bebés, que es tan rico, que empieza a desarrollarse desde que nacen. Desde el momento cero. Entonces, pues bienvenida, María Andrea. Muchas gracias. Aquí pues vamos conversando con ustedes. Igual les repito, mándenos todas las preguntas que quieran. Estamos pendientes de ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Catalina, por invitarme. Yo estoy feliz de poder compartir este espacio con ustedes en un tema tan importante como tú decías y tan relevante. Yo pues cuando tú me dijiste claramente me pareció un tema amplio, muy amplio, pero muy significativo. Nuestro objetivo pues es poderles brindar en esta horita, tal vez no se va a lograr abarcar todo el tema de lo que son las habilidades sociales, pero por lo menos unos puntos claves, unos momentos importantes, que entiendan que estas habilidades se aprenden con la vida, ¿sí? Eso no es que nosotros tenemos el paquete de habilidades y las ponemos a funcionar cuando nacemos, sino que se aprenden con la vida. Por lo tanto, nosotros como papás pues tenemos un rol demasiado importante. Yo soy mamá de 2 hijos, Matías tiene 9 años, Salvador tiene 4, y bueno, pues trato de poner en práctica este tipo de estrategias que les voy a contar, aunque a veces es difícil. Digamos que todos nos enfrentamos a situaciones de supervivencia permanentemente, sí. Sobre todo cuando son chiquitos, y aquí no se trata de, digamos, no darle valor a las experiencias de los padres que son difíciles, sino que es darles las herramientas para que saquen la mejor oportunidad de esos momentos. ¿Sí? Eso es clave, y es hablar de herramientas y tips. Todos vivimos una realidad diferente, todos nuestros niños son diferentes, pero si uno tiene algunos tipsitos que puedan ayudarle en algunos momentos, pues eso nos facilita la vida un poquito. Yo hablaba con María Andrea, porque digamos que es una cosa que se ha discutido mucho, y es cuando realmente empieza el desarrollo social de un bebé. Entonces quiero que nos cuentes un poco. Bueno, pues el momento empieza en el momento que nace un niño, ¿sí? Nunca es que es muy chiquito para aprender esto. Desde el momento en que nace, ese niño se empieza a vincular con su mamá y con el resto del mundo que lo rodea, principalmente con sus cuidadores primarios, que es su mamá y su papá normalmente, o con la persona que tenga, digamos, contacto directo. Entonces las habilidades sociales son habilidades que se empiezan a formar desde el momento cero, entre otras porque nuestro cerebro es un órgano social. Entonces el momento crítico, digamos, de aprendizaje, y crítico en el sentido que es un momento sensible, es importante la primera infancia, ¿sí? No significa que no pueda aprender después, ¿sí? Exacto. Hay muchas habilidades, y creería yo que la mayoría se dan de manera implícita, a través del modelo, a través de lo que aprendemos y vemos de nuestros papás, de nuestros tíos, de nuestros hermanos.
Entonces, las habilidades sociales son difíciles de medir, o sea, es difícil decirte es que justo Exacto. en tal momento hay unos hitos del Como desarrollo. otros aprendizajes que tú sí sabes claramente cuando Sí, se sentó el bebé, cuando exacto, no. es más fácil determinarlo en el desarrollo motor, por ejemplo. Es más claro, sin embargo, tú decías algo importante y es cada niño tiene un ritmo, cada niño tiene un proceso, porque es que trae un cerebro diferente y único. Entonces, cada niño tiene un cerebro que está dispuesto a aprender lo social, sí. Todos los cerebros están dispuestos a aprender lo social porque es un órgano social. Pero unos niños se van a tomar más tiempo que otros. Unos niños necesitan unas experiencias determinadas y otros niños necesitan otras. No todos necesitan las mismas experiencias. Pero tampoco hay un determinismo, que muchas veces ahorita también hablábamos de qué pasa con el chiquito que uno desde que nace dice es que es un niño muy tímido, o por el contrario dices que es muy simpático, es muy inquieto. ¿Qué pasa con ellos? No, ahí lo que estás haciendo es que estás condenando al niño a ser tímido para el resto de su vida y no necesariamente. Hay un tema que creo que ya lo tocaron en otro live y es temperamento versus carácter. Sí. Entonces, claro, nosotros nacemos con el temperamento, que es lo que traemos, ¿sí? Nuestro temperamento nos va a, digamos, dirigir y dictar muchas cosas de nuestra personalidad, pero no hay que olvidarse que el carácter lo formamos. Por lo tanto, desde afuera podemos hacer un millón de cosas para que ese niño sea más abierto, le interese más las relaciones, en el caso de la timidez y en cualquier caso, ¿sí? Hay niños que por temperamento o por el mismo funcionamiento de su cerebro les cuesta trabajo, por ejemplo, leer las situaciones sociales. Por ejemplo, en el caso de los niños que se encuentran en el espectro autista, ¿sí? Esto no quiere decir que ese niño nunca va a poder estar relacionándose. O que nunca va a lograr y tener nunca una empatía, exactamente. Se va a demorar más tiempo, sí, pero hay algo buenísimo en las habilidades sociales y es que son entrenables, ¿sí? Aunque la mayoría se dan de manera implícita y por eso nuestro rol es clave, porque nosotros en el día a día estamos enseñando. Cada minuto, como papás y como mamás, estamos enseñando algo. Pero cuando un niño tiene una dificultad, como en cualquier área del desarrollo, uno la puede entrenar. Entonces, es como si yo te digo, no, es que si no aprendiste a sumar, no aprendiste a sumar. No, no necesariamente. Sí. O sea, puede que te demores y no vas a sumar en primero de primaria, de pronto puedes sumar en cuarto. Es lo mismo. Y pero eso lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Es muy importante. Claro. Es como el chiquito que tiene miedo de pronto a pararse delante de todo el salón y decir algo y nosotros decimos, no, pues es que no, mejor no lo paren. La solución no es esa. No. Lo puedes entrenar como dices tú. Claramente, y no solo entrenar, sino a lo largo de la vida darle muchas herramientas a él. Para ¿sí? que lo logre. Para que lo logre. Y las herramientas, pues ahora vamos a hablar de eso, pero es siempre aprovechar cada oportunidad que tenemos para darle a los niños lo que necesitan en ese momento, ¿sí? Por eso tenemos que leer a nuestros hijos muy bien. No todos los niños son iguales, ¿sí? Entonces tenemos que estar leyendo permanentemente a nuestros hijos para poder saber qué necesitan, porque su temperamento es diferente. Y es no conocerlos. Exacto. Conocer cómo reaccionan ante ciertas circunstancias, qué les gusta, qué no les gusta, qué les causa estrés, todo ese tipo de cosas. Exacto, y eso ahorita, digamos, lo vamos a hablar como en las herramientas y en el cómo hacerlo, porque pues suena muy fácil y suena muy bonito, sí, pero no es tan pero fácil. ¿cómo lo hago yo en el día a día? Cuando además me enfrento a muchos momentos difíciles, como yo decía, de supervivencia. Claro. ¿Okay? Entonces la idea es sacarle provecho a esos momentos. Bueno, entonces vamos a continuar un poquito hablando de qué son las habilidades sociales. Creo que es una definición rápida. Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos ayudan a relacionarnos con los demás y a interactuar de manera eficiente o no eficiente, ¿sí? Las habilidades sociales están totalmente determinadas con el éxito, ¿sí? En la vida. Hoy en día mucho más se ha... Eso es lo que se conoce, perdóname, como inteligencia emocional. Exacto, sí, emocional. La inteligencia emocional es como la base de todo lo que nosotros necesitamos y vamos a hacer en la vida. Entonces, pues, uno conoce muchas personas que son exitosas en sus trabajos, que son brillantes, que son inteligentes, pero a la hora de ir a relacionarse con otros les cuesta mucho trabajo, claro, porque depende
no solo depende de lo que yo tengo cognitivamente hablando, sino mis habilidades sociales son las que me llevan al mundo, ¿sí? Ajá. Las que me abren el mundo. Ujú. Entonces, son importantísimas, mucho más que si es nadador profesional, Sí. pianista, violinista, porque en esta época creo que estamos enfocados a que los niños sean de todo un Tomen poco, 1000 clases. 1000 clases, que sean los mejores siempre en todo. Pero es que uno cuando nace un bebé, uno quiere que su bebé sea el más simpático, el mejor de la clase, el mejor deportista, el que canta más lindo. Sí. O sea, uno quiere que pase todo eso. Todo eso, Pero y es ¿qué normal, pasa? y es Sí. normal quererlo, lo que pasa es que yo pienso que uno tiene que bajarle el ritmo un poquito. Exacto. Creo que estamos afanados en que los niños hagan demasiadas cosas y estamos mal enfocados a veces estamos enfocados en lo académico o hoy en día una tendencia es a lo deportivo, ¿sabes? A que sea el mejor tenista y realmente nos estamos perdiendo de las habilidades sociales, de dónde estoy yo para darle a mi hijo lo que realmente importa y no es que lo otro no importe, ¿no? Ujú. Vamos a recordarles que me manden sus preguntas. Ahorita vamos a hablar de cuáles son esas habilidades sociales y nos vamos a tener algunas herramientas para ayudarles a los niños, pero no se olviden de hacernos todas las preguntas que quieran. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que las habilidades sociales son pues la base de nuestro desarrollo, de la capacidad de interactuar con los otros, de abrir al mundo, pues nos queda una responsabilidad muy grande como padres, ¿sí? Nosotros somos los actores principales, como vuelvo y repito, En este mundo social. en este mundo social, nosotros somos el modelo de esto. El niño no lo va a poder hacer de manera exitosa, no es que no lo pueda hacer, ¿sí? Digamos, si yo no le diera las herramientas adecuadas, el niño puede desarrollarse, pero no de una manera que uno quisiera o una manera óptima. Entonces nosotros somos los principales actores en este proceso. Yo quería preguntarte, tú hablas del cerebro es un órgano social. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está listo para aprender lo social. O sea, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Nosotros nacemos con esa capacidad, ¿sí? De ser empáticos. De hecho, hace poquito leía cómo los bebés son empáticos. Uno no se da cuenta, pero si tú a un bebé de 3 meses, tú te pones a llorar en su cara, el bebé empieza a hacer gestos o quiere llorar contigo. Comparte tu emoción. Sí. Eso es ser empático. Eso lo que demuestra es que el cerebro es totalmente social, ¿sí? O sea, viene dispuesto para eso, mas no trae las habilidades ya insertadas, ¿sí? Y yo puedo decir que ese es el tema por el cual uno, por ejemplo, le dice a las mamás, cuando vayan a salir, salgan con tiempo y no se afanen, porque si uno se afana y si uno está ofuscado, el bebé siente eso. Claro, es eso, totalmente. ¿Verdad? Y siente tu emoción en todos los momentos. Cuando tú estás fuera de control lo siente, cuando tú estás frustrada lo siente, cuando tú estás triste. Ahora, no está mal, porque uno a los niños les debe enseñar que todas las emociones son válidas. Ahora, ¿cómo las demuestra? Eso sí es Exacto. Donde debemos entrar a solucionar y a manejar y a controlar. Entonces, ¿cuáles son? pues hay muchísimas. Habilidades sociales hay muchas. Yo traje algunas, también algunas que comparten ustedes como Gymboree, que tú compartiste conmigo. La principal, y bueno, creo que de ahí también se desprende absolutamente todo, es el apego, ¿sí? La capacidad para relacionarme, para vincularme con el otro. No es solo relacionarse, la palabra es más vincularme, es decir, yo me siento vinculada a ti de alguna manera y esto se empieza a desarrollar desde el momento cero. El vínculo va más allá que la relación. Sí, el vínculo es mucho más profundo, porque yo me puedo relacionar con cualquier persona. O sea, yo puedo salir a la calle y relacionarme con el señor de la tienda Exacto. O en mi trabajo con mis compañeros, pero vincular significa tener una relación mucho más íntima que otra cosa, o sea, y eso no, y el vínculo se gana, el vínculo no se construye, no aparece de la nada. Entonces, una de las principales habilidades sociales es el apego. Hay otra que es la intencionalidad, que ustedes hablan de ella también, y es como poner un objetivo y lograrlo, hacer un plan para lograrlo. Yo quiero, y en lo social, pues es muy claro en los niños la intención de relacionarse. Sí. Ahí te das cuenta también que el cerebro es un órgano social.
Ajá. porque el niño se empieza a interesar por los otros desde muy temprano. De hecho, se empieza a relacionar no con los amigos, porque es que el tema de los amigos pasa un poquito más grande. Viene más adelante. Claro, viene más adelante, pero con sus cuidadores primarios empieza a relacionarse, tiene intención de relacionarse desde muy chiquito, ¿sí? Entonces, eso es otra muestra de que el cerebro sí es un órgano social. La confianza es otra habilidad que, bueno, pues la confianza es la base de absolutamente todo. Las relaciones. ¿Sí? De todas las relaciones, pero es la confianza no en los otros. En esta me refiero es la confianza en que yo soy capaz de relacionarme con los otros porque tengo control de mis pensamientos, tengo control de mis conductas y me siento exitoso, ¿sí? Entonces eso es confiar en mí, no confiar en los demás, ¿sí? Sino confiar en mí mismo y la capacidad que tengo para vincularme o relacionarme con los otros. Otra es la empatía, que bueno, esa es, clave. Digamos que clave, creo que es una de las habilidades estrella y las que uno de verdad, si uno le preguntan qué quisieras que desarrollara tu hijo, que fuera empático. Yo creo que todas las mamás diríamos y papás diríamos que sea empático. Y la empatía pues nos hace sensibles, la empatía nos hace ser personas que leen a los otros. La empatía es una habilidad compleja, pero se enseña también. Todas... Y si tú dices desde que el bebé, como decíamos ahorita, es capaz de leer y es capaz de pronto interpretar, digamos, a nivel de sentimiento lo que uno está sintiendo, ¿podríamos decir que ese bebé ya es empático? ¿O eso viene más adelante? Está empezando a ser empático, claro, digamos que está predispuesto para ser empático, él puede ser empático. Lo que pasa es que eso tenemos que abonar terreno, porque eso yo no puedo confiar en que únicamente esa es la habilidad que tiene. Es como la semillita. Es como la semilla y yo con cada experiencia y lo que yo soy, yo voy a ser muy enfática en el modelo que nosotros le damos a tu hijo. Tú, ¿qué tan empático eres con las personas? No solo con él, no hablemos como mamá e hijo, porque pues uno tiende a ser empático por naturaleza con sus hijos, pero ¿qué ven tus hijos de ti? O sea, ¿cómo te relacionas tú con los otros también? Pero ahí yo tengo una pregunta y es, ¿no hay un proceso de aceptación, digamos, de uno mismo? En cuando yo pienso, si yo no soy una persona, no sé, la más simpática que me relacione fácilmente con la gente, yo de alguna manera no puedo pedir o esperar que el niño sea el más simpático, ¿o cómo funciona eso? Pues, o sea, digamos, el modelo que estoy dando yo es ese. Pues si estás dando un modelo de poca conexión y poca vinculación con los otros, lo más probable es que tu hijo vaya a copiar ese modelo, a menos de que tú hagas conciencia de esto y cambies. Intencionalmente empieces a hacer cosas y utilizar ciertas herramientas para mostrarle cómo funciona la empatía. ¿Sí? O sea, uno también está aprendiendo, de hecho uno también está cambiando y puede cambiar su manera de relacionarse. Totalmente, y tú te das cuenta, tú a veces conoces niños y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué será que le cuesta tanto trabajo relacionarse? Y después tienes reunión con los papás y pues no tienes que decir nada, o sea, ya sabes, ¿sí? Porque entonces el papá llega a una reunión, no te mira a los ojos, le cuesta trabajo leer tu expresión, uno se da cuenta inmediatamente que el patrón que el niño ha visto siempre es ese, ¿sí? Ahora, esto no queda condenado, no es que el niño, es bueno o malo. Vuelvo y digo, no hay un bueno y un malo. No, simplemente, pues, si uno quiere realmente desarrollar empatía y que el niño lea a los otros, que el niño se vincule, que el niño entienda el dolor del otro, pues tengo que hacerlo también intencional. Lo que te digo es, claro, el bebé hace eso, pero el bebé no hay detrás como una intención clara y un propósito, pues lo cual es un tema de desarrollo, pero con la vida uno sí puede hacer que los niños intencionalmente sean empáticos, ¿sí? Porque se aprende. Entonces, bueno, otra habilidad es la asertividad. Creo que esa es muy importante. Hay muchos adultos que les cuesta mucho trabajo, es muy difícil. Y vuelvo y digo, los niños también ven eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tan asertivo estoy siendo yo con el otro cuando no me gusta algo? ¿Cómo le hablo yo al mismo niño o a mi esposo o a la persona que me ayuda en la casa? Ellos todo el tiempo están recibiendo información del ambiente y se la están apropiando. ¿Para qué? Para construir, ¿sí? Estos son andamios. Nosotros
nosotros somos el andamio, nosotros tenemos que estructurar poner esto. como el escaloncito para que Claro, pueda los lograrlo, escalones ¿sí? y dejarlos muy sólidos para que ellos puedan empezar a construir. Entonces, la asertividad pues se ve en muchos momentos de la vida. Otra habilidad es la cooperación, es la capacidad de trabajar con el otro, ¿no? Es salirme un poquito de mí y ver al otro. Eso no pasa mucho y es por desarrollo en los niños tan chiquitos, donde pues, Ahí todavía son muy aprovecho egocéntricos, para ¿no? preguntarte, una de nuestras mamás nos está preguntando que por qué es tan difícil, Diana nos pregunta que por qué es tan difícil que los niños compartan sus juguetes. Claro, es difícil por dos razones. La primera, el cerebro de los niños es un cerebro inflexible por naturaleza. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal, frontal y prefrontal del cerebro, corteza frontal y prefrontal, son los encargados de darnos flexibilidad, ¿sí? Y resulta que esa es la parte más compleja de nuestro cerebro. Por lo tanto, se desarrolla hasta la edad adulta, ¿sí? De los 0 a los 22 años se desarrolla el lóbulo frontal y prefrontal. Por lo tanto, todos los niños por naturaleza son inflexibles, ¿sí? Pero hay un tema y es el temperamento, ¿sí? Ahí se mezcla, y volvemos al temperamento, se mezcla la inflexibilidad propia del niño, Sí. que se va obviamente con el tiempo y con las oportunidades, y ahorita hablo un poquito de la exposición a esos momentos de no compartir, pero con el tiempo y la exposición el niño va a ir aprendiendo a flexibilizar y va a llegar un día donde va a compartir sus juguetes. Lo que pasa ¿Y es cómo que... manejarlo Ujú. en un grupo? Por ejemplo, tú invitaste al primito y resulta que el niño de uno no quiere soltarle un solo juguete al primito. ¿Cuál es la mejor manera? Pues primero hay que mostrarle a ese niño y puede que uno diga es que es muy chiquito para entender eso. Vuelvo y digo, no, no es muy chiquito, ¿sí? Los niños así no hablen, están entendiendo Sí. y lo social se entiende en el aire, lo social uno lo percibe, es difícil además de explicar muchas veces, pero lo social está ahí, ¿sí? Muchas veces tú entiendes una situación sin hablar, Sí, ¿sí? es Entonces cierto. eso lo que muestra es que está ahí en el ambiente, por lo tanto el niño lo va a interiorizar, no en ese instante. En ese instante él no va a decir, bueno, sí, ya te presto, no. Bueno, listo, Pero mamá, le vas a decir, mírale la cara a tu primo, ¿cómo se está sintiendo de que no le prestes el... Y yo no lo... ahí Y también mi estoy intención, ayudándolo a ser más empático, empático. claro. Ujú. Siempre, cada manejo de las situaciones tiene una intención detrás, ¿sí? Por eso uno se debe alejar como del castigo, del time out, pues porque eso en realidad no trae aprendizaje, ¿sí? Eso trae miedo, eso trae muchas cosas detrás, pero aprendizaje significativo no hay. Entonces, primero, muéstrale la situación, ¿sí? Vete a él, vete al primo que está llorando porque no le prestó. Y verbalizo lo que Claro. el primo puede estar sintiendo. O si el primo puede verbalizar, no sé si tiene la misma edad o no, si no puede verbalizar, yo soy un traductor simultáneo de la emoción. Soy un intermediario ahí. Claro, y eres el traductor de la emoción. Ok. Entonces, mira, Pedrito se ve triste, ¿sí? Se siente de esta manera, bravo, frustrado. Tú no le estás queriendo prestar el juguete, ¿sí? Entonces, en este momento hay dos opciones. Si el niño puede verbalizar, lo ideal es que diga, a mí no me gusta que no me prestes tus juguetes, eso me hace sentir triste. Claro. No lo va a decir solo, tú se lo dices. Sí. Repite. Vuelvo y digo, esto es entrenable, ¿no? Entonces repite, a mí no me, pero míralo a los ojos, ¿sí? Porque los niños tienden a no mirar, a no conectarse. Míralo a los ojos, oye mi tono, porque otra cosa es el tono, ¿no? Como digo yo las cosas, a mí no me gusta que no me prestes tus juguetes. Entonces, tú tienes dos opciones, ¿sí? Le prestas el juguete azul o el juguete rojo, ¿sí? Le prestas el osito o le prestas el carrito. Cuando tú das opciones, volvemos al tema de la flexibilidad. Cuando le estás ayudando a hacer, exacto, primero le estás ayudando y enseñando que la vida uno tiene que escoger, porque cuando sean más grandes van a tener que escoger un montón de cosas. Y segundo, le estás ayudando a flexibilizar. Entonces, ahí es normal que los niños no compartan y hay otro punto y es el egocentrismo. Claro. Pues los niños son egocéntricos, están pensando, todavía no ven al otro. Claro. ¿Sí? El niño empieza a entender que el otro piensa y siente diferente aproximadamente a los 3 años. ¿Sí? Eso se llama teoría de la mente, cuando yo sé que tú piensas diferente a mí, tú sientes diferente a mí, antes no, antes yo creo que todo el mundo piensa igual que yo, ¿sí? Y siente, entonces pues
Yo simplemente vivo en mi mundo y de esa manera funciono. Es absolutamente normal, es parte del desarrollo. Entonces, digamos que de alguna manera podemos decir que hay que modelar y mediar, ¿sí? Como tips ahí, estar entre los dos, estar modelando, estar mediando, utilizar el lenguaje, describir la situación, ayudarle a los niños a expresarse, más o menos eso sería. Y a identificar sus emociones en ese momento, la de ellos y la de los otros. Es un buen momento para que ellos entiendan, sí, eso es tristeza, o eso es rabia, o eso es frustración, porque ellos no conocen ese lenguaje. Y lo están sintiendo, pero no saben. Claro, ellos no saben. ¿Sí? Y eso es una rabia horrible porque no me quiere prestar el juguete, pero yo no sé que eso tiene un nombre. Y el otro también tiene una rabia horrible porque me están obligando a prestar el juguete. Pero eso todo es abstracto, ¿sí? Porque es que la emoción es demasiado abstracta para un niño de esa edad. Entonces, pues ahí es donde yo digo, esos son los momentos donde uno enseña. Y de esos hay miles. ¿Cuántas veces uno no tiene a sus dos hijos peleando? O al primo, bueno, ustedes acá me imagino entre los grupos, pues me imagino que esos son momentos de aprendizaje. Y yo creo que en la casa esos momentos de aprendizaje se presentan permanentemente, o sea, la vida cotidiana nos da posibilidades de, o porque llegó el primito, o porque está con el hermanito, o porque tenemos un familiar que está en algún problema y uno lo está ayudando, o sea, hay miles de oportunidades todo el tiempo. Para hacer todo esto, modelar y mediar e ir enseñando Pero el tema es que nosotros lo percibimos negativo. ¿Sí? El conflicto, nosotros venimos acostumbrados a pensar que el conflicto hay que quitarlo, hay que erradicarlo y yo tengo que controlar el comportamiento del niño de alguna manera y eso es un error, porque cuando yo trato de controlar el comportamiento y entonces le rapo el juguete y lo encierro en el cuarto, digamos que me puse histérica, hice eso, ¿qué va a pasar? Que estoy dejando de darle las herramientas que necesita ese niño para aprender. Entonces lo estoy encerrando en un cuarto, nadie le va a enseñar en el cuarto. Perdiste una oportunidad. Exactamente. Bueno, tenemos cooperación, comunicación, es clave pues en las habilidades sociales. La comunicación puede ser verbal o no verbal. Como te digo, la no verbal a veces es mucho más poderosa que la verbal y los niños a veces la entienden sin necesidad de haberles explicado. Es más, en la mayoría de los casos ellos aprenden expresiones no verbales a leer ese mensaje sin haberles enseñado. Hay otros niños que les cuesta más trabajo y hay que hacerlo de manera consciente, como un entrenamiento. Eso es lo que se refiere que nosotros los adultos, sobre todo las señoras, decimos el tonito. Eso. No, es que no me dijiste nada, es el tonito. Es la forma. Es la forma. Claro, es la ceja, es el hombro. Claro, transmite muchísimas cosas. Es muy poderosa y los niños la empiezan a captar. Entonces, en eso también hay que tener cuidado. Ojo con el lenguaje no verbal. A veces hacemos caras, hacemos gestos agresivos, como que no le ayudan al niño a ser empático. Y aunque estemos diciendo otra cosa, el niño no se la va a creer. No, exacto. No, porque eso, como te digo, eso está en el aire. No hay nada que hacer. Bueno, el autocontrol, pues es a lo que todos queremos que lleguen nuestros hijos, pero con calma. Sí, eso nos falta un camino largo, a mí también me falta. El autocontrol, pues creo que todos lo sabemos, es la capacidad de interpretar creencias y conductas y poderlas controlar, inhibir en los momentos que son necesarios, utilizar mi conducta de una u otra manera, controlar emociones. Creo sobre todo aquellas emociones que son tan fuertes. Exacto. Cuando un niño está furioso y, como dice uno, se sale del forro, ese autocontrol ahí es difícil. Claro, pero un niño no sé, yo no puedo esperar que un niño de 2 años tenga autocontrol, porque vuelvo y repito, así como la flexibilidad está en los lóbulos frontales, el control, la inhibición, el monitoreo, la autorregulación está también en el lóbulo frontal. Por lo tanto, nos faltan años de seguir siendo modelo de regulación, porque para que algún día, ¿sí? Estos son semillas, como tú dices, algún día el niño va a interiorizar esto y lo va a mostrar, ¿ok? Nos preguntan, y yo también ahí tengo un comentario, Andrés nos pregunta que si hay ejercicios para desarrollar el autocontrol. Sí, hay ejercicios y es básicamente, lo primero que hay que hacer es verse a uno como adulto. Estamos permanentemente enfocados en los niños, ¿sí? Es que hace una pataleta, es que no puedo más, es que no para, es que no tolera, es que todo el tiempo es el niño,
Y mi primera recomendación es mírense ustedes, Claro. ¿sí? ¿Cómo reaccionas El primer tú? ejercicio Sí. que hay que hacer es generar conciencia, porque cuando yo tengo conciencia, tengo control. Cuando yo vivo en piloto automático, pues vivo en piloto automático. Entonces no puedo controlar Y mis simplemente emociones reacciono sin pensar. desde lo instintivo, ¿sí? Porque todos tenemos un cerebro animal que reacciona cuando yo me siento atacada de alguna manera. Un niño se siente atacado por cualquier cosa, ¿sí? Por cualquier cosa reacciona, hace una pataleta. Yo también, si mi hijo me habla mal, ¿sí? O me pega, yo me siento atacado y yo reacciono desde mi cerebro instintivo, ¿sí? Entonces por eso a veces grito, por eso a veces tengo reacciones que después digo, ¿cómo se me ocurrió hacer eso? ¿Sí? No era una buena manera. Entonces, lo primero es ser consciente, ¿sí? ¿Cómo estoy yo atendiendo? ¿Cómo estoy entrando a atender a mi hijo en ese momento? Si yo estoy en un estado absolutamente de descontrol, Pues, ¿sí? No es le mejor puedo pedir a él irse. que se controle, sí. No le puedo pedir, Sí. porque yo soy el modelo, vuelvo y digo, Ajá. ¿sí? Entonces, primero es, pare, ¿cómo estoy yo entrando a esto? ¿Sí? Y en los momentos es pichen el botón de pausa, ¿sí? Es pichen, y ese botón de, claro, eso hay que hacerlo en el día a día, con los niños y uno como adulto. Tiene que ejercicios, por ejemplo, hacer ejercicios de respiración, mindfulness, yoga, todo eso sirve, porque todo eso armoniza el cerebro. Y cuando el cerebro está trabajando de manera tranquila, mi reacción instintiva disminuye, ¿sí? Así tenga un momento igualito al que me pasó hace un año, si yo vengo trabajando conscientemente en eso, reaccionas diferente. Y con los niños hay que hacer ejercicios de respiración. ¿Qué pasa digamos, hay momentos en que yo pienso, pero pues quiero que me lo confirmes, que uno puede trabajar el autocontrol como es esperar a que te llegue el turno, dejar que el otro suba al rodadero y cuando el otro suba al rodadero te toca tu turno y te puedes subir. Claro, ese es el autocontrol, no solo de la reacción emocional, sino de los momentos de la vida cotidiana, claramente. Espera, mira que el otro se está subiendo y ponerle tiempos asociados a eventos es muy importante. Cuando termine de subir la escalera, tú sigues. Porque si tú le dices en 5 minutos o en 1 minuto, para el niño eso no significa nada, ¿sí? Sí. Sobre todo en niños tan chiquitos, no hay noción de tiempo. Sí. Ellos no tienen la capacidad de entender qué es 1 minuto o qué es 1 hora. Entonces, cuando tú les dices cuando se acabe tal, o cuando fulanito baje la mano, tú eso les estás ayudando a manejar a controlarse y a manejar su impulsividad, porque los niños per se son impulsivos también. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, autocontrol, comprensión de las situaciones, que creo que lo hemos hablado muchas veces, y es como leer el contexto, ¿sí? Eso es una habilidad que se va ganando con el tiempo. Cuando los niños son chiquitos no leen, ¿sí? Les cuesta trabajo leerlo. En la medida que va pasando el tiempo ellos van entendiendo qué pasa, qué significa esta expresión, qué significa cuando mi mamá hace esa cara, ¿sí? Y lo empiezan por uno, ¿sí? Claro. Ellos empiezan a aprenderlo desde la casa. ¿sí? Lo leen a uno. Y lo leen a uno perfectamente. Impresionante. Cuando lleguen ofuscadas a la casa, el niño va a tener una reacción diferente que cuando uno llega y respira y está tranquilo. Claro, los niños perciben todas las emociones y todo ese lenguaje no verbal que transmitimos todo el tiempo. La curiosidad es otra habilidad importantísima y creo que se está perdiendo por la cantidad de actividades que tienen los niños en el día a día. Ay, ¿sí? La capacidad de asombrarse con algo, de coger un pedacito de pasto y decir, wow, esto tiene una raíz, esto crece de esta tierra, o puedo construir, ¿sí? algo con esto. Eso es una habilidad muy importante porque les va a ayudar para el resto de la vida. Sí, claro. Es que si yo tengo curiosidad... Además porque te despierta las ganas de aprender. Exacto, claro. Es eso, es exactamente ganas de aprender todo, lo que sea, pero los niños viven hoy en día tan estructurados, y lo dije al principio, por el afán de que sean pianistas, deportistas de alto rendimiento, pero también los mejores en matemáticas y que se lancen al consejo, todo el tiempo, desde que tienen meses, están llenos de clases, no tienen un segundo libre para decir, oiga, ¿cómo funcionará eso que está ahí? O ¿cómo crece una flor de no tienen tiempo. ¿sí? Pero ahí volviendo, tocando ese tema, y lo quiero relacionar con el autocontrol nuevamente.
porque nosotros estamos viviendo, además de tener miles de actividades, hoy en día los niños hoy en día son Bombardeo. inmediatistas. Totalmente. ¿Sí? Entonces hago clic aquí y Sí, si el computador no me funciona, en 2 segundos ya me puse bravo. claro. Quiero un regalo y lo que nuestros papás nos enseñaban de, bueno, mi amor, ahorra durante 2 meses Sí. de la plata que yo te doy y después yo te completo. Eso nos está enseñando también todo esto, ¿verdad? Totalmente. Y tiene que ver mucho con el control. Tienes toda la razón. O sea, en la medida que yo no le enseño a mi hijo que hay que esperar en diferentes situaciones. Esperar para el rodadero, esperar para un regalo, esperar para que suene una canción, esperar, digamos, cuando se va a internet. O sea, que están viendo algo y se va a internet, la ansiedad, ese tipo de situaciones les generan caos, y los papás hoy en día mejor dicho, les dan, la mayoría de papás tal vez les dan gusto o les dan el regalo porque tienen miedo de su reacción. Sí, ¿sí? porque nosotros Y ese es andamos otro aquí tema, con el pues, letrero, es que yo quiero que sea feliz. claro, siempre. Pero es que no necesariamente darle gusto en todo es que el niño sea feliz. De pronto logramos más que sea feliz si logramos que Pero es que construya además el objetivo todo de esto. los papás no es que el niño sea feliz, es más bien, y eso lo digo al final, y es ayudarles y acompañar a los niños a transitar por sus emociones. Súper, Entonces, me parece muy bien. la vida no es solo felicidad, ¿sí? Eso me parece muy Pues bien. así, digamos que así es la vida, y uno tiene que mostrarle al niño la vida tal cual es. Y hay ¿sí? todos los matices. Hay Claro. momentos buenos, malos, regulares, sentimientos más fáciles, otros más Claro, y difíciles. al final todo. fíjate que es otra habilidad social, que tal vez no la tengo acá, pero es muy importante, y es la resiliencia. Ajá. Porque si yo no le enseño al niño que en la vida las cosas no siempre van a salir como él o ella quiere, pues no le estoy dando la oportunidad de ser resiliente. Así ¿sí? Porque no lo estoy dejando caer para acompañarlo Así y es. levantarse. Así ¿Listo? Muchos de los niños, perdóname, que mandan a terapia en los colegios, sobre todo en primaria, le hablan a uno de que tiene baja tolerancia a la frustración. Sí, Y eso está eso es un directamente relacionado con eso. Eso es un mal de esta generación. Sí. Muchos niños tienen baja tolerancia a la frustración y tiene que ver con la inmediatez, tiene que ver claramente con la inflexibilidad de la que hablé anteriormente y también de un proceso de desarrollo y madurativo del cerebro, sí, pero también tiene que ver con que los papás no están exponiendo a los niños, les están quitando obstáculos permanentemente. Entonces, como yo sé que mi hijo va a llorar cuando le apague la televisión, entonces no se la apago. Problemas. Y no lo expongo, ¿sí? Y cuando no lo expongo, no aprende. Así es. ¿Listo? Así Entonces, la resolución de conflictos. Dice Andrés que qué puedo hacer para manejar la ansiedad de mi hijo. O sea, no sé. ¿La ansiedad relacionada con qué? Pues digamos que... No sé, me imagino que hay situaciones en las cuales percibe que el niño se pone muy ansioso. ¿Cómo lo maneja? Si uno, vuelvo y digo, uno tiene que aprender a leer a los niños y en la medida que yo los leo, debo ser el traductor. Entonces, te veo nervioso, ¿sí? Ansioso es una palabra pues muy compleja, pero Más si es un grande. niño, sí, más grande lo puede entender. Te veo nervioso y traducir. Uno lee la situación, ahí sí como nuestras habilidades sociales, digamos que están bien formadas como adulto, yo soy capaz de sacar conclusiones de esa ansiedad. Y uno como mamá y como papá casi siempre sabe, ¿sí? Porque ese niño está nervioso, porque nosotros sabemos, él no, ¿sí? Entonces vamos a tratar de traducir la situación, ¿sí? Tal vez puede ser que hoy tienes la fiesta, tal vez estás nervioso porque no conoces a estos niños y estamos llegando a esta fiesta y tienes nervios de que nadie juegue contigo. Tratar de verbalizar, vuelvo y digo, si el niño es chiquito y no puede responder, ay sí, es eso, mami, no pasa Igual nada. Tal vez puede ser eso y sabes que, claro, es que eso se siente feo, se siente feo cuando uno está nervioso porque no conoce a nadie en la fiesta. Depende de la situación, pueden ser situaciones diferentes, pero hay que leer la emoción y validarla. No tienes que solucionarla. El tema de las emociones es que los papás sienten que hay que solucionar la emoción. ¿Qué es validar la emoción? Porque ese es un tema que uno oye mucho, pero ¿qué es? Validar es ponerlo en tus zapatos, es decir, primero reconocerla, como decir, te veo de esta manera, ¿sí? Ahí yo estoy identificando una emoción, entonces tal vez ahí le doy al niño una clave. Ah, sí, esto se siente, cuando uno está así, se llama nervio, ¿sí? Entonces primero digo, te ves de esta manera, si te ves triste, te ves bravo, y después le dices, yo te entiendo,
tal vez es que cuando uno va a una fiesta y no conoce a alguien, se siente nervioso. Eso es validar, ¿sí? Ya. Ponerme en los zapatos, yo puedo estar adivinando, a veces tengo certeza, a veces no, depende de la situación, pero la idea es apuntarle, ¿sí? Apuntarle lo que sea, leer y parafrasear la situación, o en una situación social de conflicto. Yo sé, tú querías el juguete y no te lo dieron, claro, eso se siente feo, es que uno se siente frustrado, eso es validar, Ya. ¿sí? Ya. Bueno, y pues la resolución de conflictos Claro. que los enseñamos desde el día uno, pero vemos resultados pues mucho más adelante. Entonces, otro punto con las habilidades sociales es que somos demasiado exigentes con los niños. Nosotros creemos que niños de 3 años ya tienen que ser capaces de resolver conflictos de manera madura, adulta. Y que se comporten como un el adulto niño sigue chiquito. pegando, el Sí. niño aruña, ¿sí? El niño aruña para decir que no le gustó. Es normal, y el niño muerde, sí, el niño de 2 años muerde, porque es que es su forma de comunicar su malestar. Ahí, ¿sí? por ejemplo, quisiera que comentáramos un poquito, es una forma de comunicar, no es una agresión. Exactamente. ¿Sí? El niño no está agrediendo al otro, No. El niño está comunicando algo. No, de la manera agresión es un significado que le da el adulto. Exacto. Y casi siempre juzgamos los comportamientos de los niños con base en nuestras creencias y el significado que le damos como adultos. Y no pensamos en el mundo de los niños. Y con esto no quiero que me confundan en que es que son niños y no pasa nada. No, son niños y tenemos que leer su comportamiento basado en su edad, ¿sí? Entonces, un niño de 2 años que muerde, pues está lejos de tener la intención de herir al otro, Claro. ¿sí? Está lejos de eso, está cerca de decir, no me gustó que me quitaras el juguete y pues yo no tengo la capacidad verbal Y de pronto y no necesita tengo el botón de pausa. un camino más efectivo, enseñarle un camino más efectivo para Exacto. expresar eso. Entonces yo le digo, en vez de morder, yo no digo no atenderlo, pero claro, a ti, tú sentiste rabia, en vez de morder a tu amigo, ¿qué tal si muerdes esto? ¿Sí? Porque si tiene necesidad de morder, bueno, ahí viene Pues otro morder tema la que es el cosa, tema sí. sensorial, pero Sí. bueno, digamos que la idea es enseñarle habilidades. Ok. ¿Sí? Okay. Listo. Bueno, puntos claves en el tema de habilidades sociales. Es una habilidad como cualquier otra, ¿sí? Como montar en bicicleta, como sumar, como restar, como leer y escribir. ¿Qué pasa? Somos poco tolerantes. Es decir, los niños piden constantemente repetición. Claro, las habilidades necesitan repetición. Práctica. Claro, la conducta se tiene que repetir para volverse habilidad. ¿Cuántas veces uno no, o desde qué edad, o desde qué año, los niños están aprendiendo a sumar? Desde el pensamiento. Sí. O sea, el pre, desde acá, Sí, desde el claro. jardín, tú les estás Claro. enseñando cosas para que sumen. Claro. ¿Y cuántas veces repiten actividades para eso? Millones. Muchas, ¿Y sí. cuándo llegan a sumar? En kinder, en transición. Sí, exacto. Entonces, en eso sí somos tolerantes, pero en habilidades sociales no. ¿Necesitamos repeticiones? Sí, millones, millones y millones, porque esa es la única forma, es que no hay otra. ¿Sí? Repetir y repetir, pero es que le he dicho eso 1000 veces y es que no aprende, no, sí aprende. O sea, que a mí me parece clave volver a decir, si nos fue mal en alguna experiencia, en vez de evitarla, debemos es buscar aproximaciones diferentes y Claro. muchas para que realmente se aprenda Exactamente. a que el niño se comporte de tal o otra manera. Claro, es que en la medida que yo lo exponga va a aprender. Si yo evito, ¿sí? Evito la situación, lo quito, le quito el obstáculo, pues no va a aprender. No va a aprender. Entonces, seamos un poquito más tolerantes a que los niños se equivoquen, Claro. ¿sí? ¿Cuántas veces se caen de la bicicleta? ¿Sí? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, eso es un punto clave. Lo otro es, y ya lo he dicho, es que se adquieren a través del aprendizaje. No nacemos con las habilidades sociales, sí tenemos un cerebro dispuesto a, pero no nacemos con ellas, ¿ok? Aunque existan etapas del desarrollo, digamos que aquí yo no alcanzaba a decir cada etapa, cada mes, yo los tengo, pero digamos que pues es muy largo qué pasa en el desarrollo social emocional. Uno puede, digamos, tener unos criterios de lo que pasa a nivel social emocional en los niños desde que nacen, pero lo importante en esto es, cada niño tiene su ritmo y mi recomendación es no lo compare. ¿Sí? Yo sé que es difícil porque nosotros como seres humanos estamos en constante comparación, pero la comparación solo lleva a la frustración de la mamá, del papá o del cuidador y por lo tanto
del niño. Entonces, eso es clave. Son recíprocas por naturaleza, es decir, yo necesito al otro. Yo necesito al otro para aprender. Así yo tengo un cerebro listo, yo solo no puedo, ¿sí? Entonces, esto se da bidireccionalmente. Incluyen conductas verbales y no verbales, ya lo hemos dicho varias veces, y están determinadas por el reforzamiento social, ¿sí? Es decir, si yo repito una conducta y el otro me la refuerza, yo la voy a seguir repitiendo. O sea, si yo tengo una conducta y repito, y me lo refuerzan, repito. Si yo tengo una conducta, no me lo refuerzan, empieza a disminuir, ¿sí? Ahí, ojo que reforzamiento no significa premios. Bueno, eso es... puede ser una sonrisa, un abrazo. Ojalá social, sí, ojalá una sonrisa, un abrazo, ojalá notar. ¿Sí? ¡Wow! ¿Le prestaste? Resaltar. Notar es describir sin juzgar. ¿Sí? Tratar de no usar juicios. Entonces, le prestaste el juguete a tu primo, lo lograste, ¿sí? Están formadas por las creencias de las familias, ¿sí? Por eso nosotros tenemos tanta importancia ahí. Esto no se forma de la nada, tiene detrás ideas, valores, creencias, principios. Ahí está todo lo que nosotros creamos que los niños no se dan cuenta, sí se dan cuenta. ¿Sí? Es que lo estás transmitiendo todo el tiempo y desde que el niño nace. Exactamente, entonces por eso la invitación es a ser mucho más conscientes de lo que yo estoy transmitiendo, porque a veces yo quiero muchas cosas, yo quiero que mis hijos sean súper exitosos socialmente, pero hay que mirar yo qué les estoy dando, exactamente. Están relacionadas directamente con el autoconcepto y la autoestima, es decir, en la medida que yo me siento exitosa socialmente y me siento bien y satisfecha, pues yo me siento contenta conmigo misma, tengo un buen concepto de mí mismo, ¿sí? Entonces está todo relacionado esto con autoestima, que pues es un tema grandísimo, pero las habilidades sociales sí están totalmente relacionadas con mi capacidad de quererme, ¿sí? Con mi concepto, el concepto que yo tengo de mí mismo. Son totalmente necesarias para el desarrollo integral, no es aparte. ¿Sí? Esto no es un pedacito de nuestro cerebro, tiene las habilidades sociales, sino esto abarca todo. Impregna, no abarca, sino impregna, diría yo. La clave para ayudar a nuestros hijos a desarrollar habilidades sociales es tener un cerebro integrado, ¿sí? ¿Y qué es el cerebro integrado? Vuelvo y digo, las habilidades sociales están en todas partes, entonces no podemos pensar las habilidades sociales solo como en términos de es que saluda, di por favor. No, las habilidades sociales se construyen desde lo más complejo de nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro integrado es un cerebro que funciona armónicamente, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que vamos a hacer la comparación con una casa. El cerebro del niño es una casa que tiene 2 pisos, ¿sí? El primer piso, de la que hablábamos ahorita de la reacción, ¿sí? Es la que compartimos con todos los animales. Esa es la primera planta. Esa está bastante desarrollada cuando el niño nace. Bastante, o sea, no hay mucho que hacer. Es la misma que tienen los animales. Eso es el primer piso, un equipo necesario. Exacto. Sí. Y lo necesitamos totalmente para sobrevivir, ¿sí? ¿Qué pasa con el segundo piso? El segundo piso está totalmente en construcción. O sea, ahí es donde nosotros como papás tenemos todo que hacer, ¿listo? Entonces, el segundo piso están las habilidades de pensamiento, de la conciencia, las habilidades sociales, emocionales, están en el segundo piso. Entonces, pues, como está en construcción, ahí es donde nosotros tenemos que abonar y integrar nuestro cerebro. Integrarlo es unir todas esas partes para que funcione de una manera armónica, ¿sí? Además, porque finalmente ninguna situación en la vida es o solo social, o solo motriz, o solo lenguaje, o solo nada. Siempre está relacionado uno con otro. Entonces, pensando en el segundo piso, piensen que nosotros los adultos somos su cerebro superior, el cerebro superior de los niños. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos lo desarrollen, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, por eso castigar sobre conflictos o temas sociales no es una buena decisión, porque yo tengo el aprendizaje en mis manos. Entonces yo le voy a prestar mis lóbulos frontales a ese niño para que pueda hasta hay gente que le da miedo y dice, pero es que ¿cómo así? Tiene que ser independiente, ¿hasta cuándo me va a necesitar en eso? Tranquila, o sea, cuando ya no te necesite,
tú te vas a dar cuenta, ¿sí? Mientras tanto, préstaselos, ¿sí? Y prestárselos es darle habilidades sociales, emocionales a través mío. Bueno, hay una zona, digamos, del cerebro superior, que es el segundo piso del que hablábamos de la casita, que es el encargado, es el responsable de los comportamientos deseables en una persona. Lo que queremos que pase. Claro, que sea flexible, que tenga capacidad de adaptación, que tenga decisión para actuar y hacer planes, que tenga control corporal y emocional, que tenga empatía, que sea moralmente, digamos, correcto. Y estos comportamientos que acabo de leer son la esencia de la inteligencia social y emocional. Esta parte es la corteza prefrontal. Ahí tenemos que trabajar, ¿listo? Entonces ahora va un poco en el cómo, ¿listo? Bueno. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar conciencia de mi propio cerebro e integrarlo, ¿sí? Integrarlo, digamos, es balancearlo. A veces, como les digo, no nos damos cuenta en qué estamos tratando de criar un niño y que tenga unas habilidades de qué hacemos nosotros. de nada, ni que cómo estás tú, cómo te sientes tú, estás siendo balanceada, estás equilibrada, o te falta sueño, o te falta muchas cosas que uno tiene que evaluar para que un cerebro esté integrado. Emocionalmente, ¿cómo estás? ¿Sí? Laboralmente, ¿cómo te sientes profesionalmente, en tu familia? Eso es un ejercicio que uno tiene que hacer, porque es que como el niño depende 100% de mí, 100%. O sea, como les digo, yo le presto, ¿sí? No es un poquito, es 100%. Entonces, lo primero soy yo, ¿ok? Ser modelo de las habilidades que pretendo enseñar. Y esto es clave, ser coherente, ¿sí? Yo no puedo decirle a un niño que no pegue cuando yo le estoy pegando una palmada cuando se equivoca. Yo no le puedo gritar a un niño cuando le estoy pidiendo que no grite. Exacto, no le puedo pedir que no grite cuando le estoy gritando. Entonces, la palabra es coherencia. Y todos nos hemos equivocado, claro. Y esto no es un tema de darse látigo y de juzgar el otro. Y somos humanos y a veces uno responde desde instinto porque ese día fue así, pero tú puedes trabajar sobre eso. Totalmente. Y la idea es que cada día sean menos los momentos donde tú respondes desde lo instintivo, ¿sí? Y eso sí se logra con entrenamiento y conciencia. ¿Qué más? Estar en sintonía con los hijos. O sea, estamos tan ausentes, muchas veces tan ausentes, el niño está allá, yo estoy acá, estamos en la misma casa, duramos, mejor dicho, 24 horas juntos, pero estamos totalmente ausentes. Nuestra mente ni nuestro corazón está ahí. Hay que sintonizarse, ¿sí? Porque en la medida que no haya sintonía, yo no sé qué necesita mi hijo. Exacto. Y vuelvo y digo, no todos los niños necesitan lo mismo. ¿Sí? Tienes que conocerlo. Claro, ¿para qué? Para darle experiencias de aprendizaje. En la medida que yo conozco a mi hijo, le puedo poner las experiencias y aprovechar las experiencias que él necesita, ¿sí? Entonces, si yo sé que mi hijo es poco tolerante no sé, a bañarse por las mañanas, o a los desconocidos, ¿sí? O a llegar a sitios donde no conoce a mucha gente, o a los ruidos, hay mil cosas que uno empieza a leer de sus hijos, pero cuando es consciente de conectarse. Si uno está ausente, cuando los conoce muy bien. Ser siempre fuente de seguridad, no importa qué pase, ¿sí? Siempre. Si uno quiere que un hijo crezca sano emocionalmente, uno tiene que ser fuente de seguridad en todo momento, sin importar los errores. Sí, cometiste un error, aquí estoy. Yo no estoy diciendo que es que uno no le va a enseñar a los niños consecuencias, sí, eso digamos es otro tema, pero no importa, así yo le vaya a decir, sabes que con tu comportamiento tú decidiste esto y esto, que es una consecuencia, pero yo estoy ahí, ¿sí? Con seguridad y tranquilidad. Mantener la compostura en momentos difíciles, enseñar compostura también, ¿sí? Enseño a través mío compostura, hago ejercicios, les explico a los niños que la respiración sirve además. La respiración sirve para eso. Los niños no saben que la respiración sirve para tranquilizarse. Ellos saben que es para vivir. Si tú le preguntas a un niño, ¿para qué respiras? Dice, no, pues para vivir, o si no me muero. Entonces hay que generar conciencia de sí, para vivir, pero además te sirve para otras cosas, ¿sí? Enseñar el poder de la pausa. Vuelvo y digo, es pichar ese botón de pausa, para, ¿sí? Si uno le enseña desde chiquitos a parar, ¿sí? Puede generar mucho más rápido autocontrol y autorregulación. Me buenísimo, tener ese botoncito donde uno pueda decir para. Y uno lo puede construir.
Uno lo puede construir. También vivimos engañados de que es que yo como soy brava, yo como soy, ¿sí? Como yo soy, y como el niño es bravo, y como el niño es... Entonces, el botón de pausa no va a funcionar nunca. No, sí puede funcionar. Ahora, hay niños con los que nos cuesta más trabajo, sí, inclusive adultos, ¿sí? Porque hay temperamento de por medio. Establecer contacto visual y físico. Tocar, abrazar, jugar con las manos. Menos juguetes y más contacto. Eso es conexión, eso genera conexión. Juego libre, juego estructurado, no estructurado, juego sensorial, juego en todas sus formas. El juego es un factor protector, sobre todo cuando uno habla de regulación emocional. Entonces, no les metan a sus hijos 120 clases a la semana. Déjenlos jugar y jueguen con ellos. La manera más eficiente de relacionarse con los niños es a través del juego. Y expónganlo de manera natural a la frustración. Aquí viene de lo que hemos hablado de antes, y es déjenlo sentir eso, déjenlo que se equivoque, y déjenlo sentir lo que es la frustración, o la rabia, o la impotencia, o las ganas de tener algo y no tenerlas. ¿Y cómo puede aprender a salir de eso y lograr algo bueno? Entonces, mira, sí, aquí estoy. Siempre es presencia de uno ahí. Eso es difícil. Pero aquí estoy. Acuérdense que es transitar. Yo estoy ahí, yo te estoy ayudando, te estoy enseñando a transitar por la emoción. Yo no te dejo a tu suerte, tampoco, pero te expongo. Hay que quitarse el miedo a que los niños se van a frustrar, ¿sí? ¿Cómo fomentamos, digamos, un cerebro equilibrado? Piensen en un plato de comida sana, ¿sí? Y esto se llama el plato de la mente sana, que lo habla Daniel Siegel en un libro que tiene, y habla de tiempo de concentración. Concentraciones, por ejemplo, cuando un niño está aquí en el jardín infantil en una tarea específica de motricidad fina, por ejemplo, eso es tiempo de concentración. O cuando está haciendo un rompecabezas, cuando está insertando algo. Juego de relación, que haya esto, que empiece a haber vinculación. Tiempo físico, de moverse, los niños necesitan movimiento, el cerebro se desarrolla así. Interiorización, es decir, pensar sobre lo que aprendí, ¿sí? Inactividad, los niños también necesitan no hacer nada, y sueño. Digamos, esto es como nos dicen los nutricionistas, que si tú tienes un plato redondo, ese plato debería tener una partecita de cada esto para que estemos equilibrados. Tal cual como te dicen que los 5 colores, o bueno, todo eso. Ampliemos la zona de tolerancia de los niños. La zona de tolerancia generalmente de los niños es muy reducida por el mismo desarrollo que les digo y la madurez en su cerebro. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues simplemente los exponemos más, los exponemos y los acompañamos, los exponemos y los acompañamos. Eso hace que esa zona aumente, la zona de tolerancia. Diana pregunta, y yo creo que muchos nos estamos preguntando, ¿hay algo que tú recomiendes para leer o para uno informarse, para saber más del tema? Sí, hay libros. Hay un libro del que saqué esto, se llama El cerebro afirmativo de los niños. Chévere. Ese mismo autor tiene otro libro que se llama El cerebro del niño, que también es muy, muy, muy bueno. Él lo escribe con otra, se me olvidó el apellido, ya se los digo, yo lo tengo acá. Se llama Tina Payne, se llama ella, Daniel Siegel y Tina Payne. Ellos tienen varios libros muy buenos. Disciplina sin lágrimas también lo escriben ellos. Me parece divino. Sí, muy bueno. Hay una cantidad de libros. Yo siempre digo aquí que lo importante es leer las cosas con criterio, con el marco de mi familia, porque yo no puedo ser diferente a quienes somos. Tristemente se nos acabó el tiempo. Tenemos muchas más cosas por decir, pero cuéntenos, pídanos, con muchísimo gusto le haremos llegar a María Andrea. Claro. Podemos contestar todas las preguntas y las inquietudes. Pues muchísimas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Creo que hemos aprendido mucho. Seguiremos en este camino de aprender y de tener diferentes tips y diferentes herramientas. Y pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Gracias.